Los quemaron juntos. Sí, no es el título de una serie de narcos de Netflix, es México en 2025. En Ayutla de los Libres, Guerrero, 4 civiles fueron ejecutados, incinerados dentro de un coche y luego el pueblo recibió una lluvia de balas como si fuera show de fuegos artificiales, pero versión balazos. Lo peor no fue la masacre. Lo peor es que la Fiscalía General del Estado llegó horas después, como siempre, tarde, lento y seguramente pidiendo pruebas adicionales para justificar que no harán nada. Y claro, la UPOEG, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, ya no sabe si pedir seguridad, pedir milagros o pedir un paquete de rezos por Amazon Prime, porque aquí cuando el narco dispara, el gobierno se esconde. Pero este horror no es un hecho aislado. Apenas días antes, recordemos que 13 policías comunitarios fueron masacrados en una emboscada brutal. Y mientras tanto, Jalisco, 2 familias enteras fueron asesinadas, incluyendo niños. Entonces, la pregunta es simple. ¿En México quién manda? ¿Los criminales o el silencio? El 21 de agosto, en la comunidad indígena mixteca del refugio de Apantla, Guerrero, 4 personas fueron encerradas dentro de un vehículo Nissan y convertidas en cenizas. El coche terminó siendo su tumba y el humo la señal macabra que cubrió el pueblo. Pero la tragedia no terminó ahí. Después de eso, los agresores entraron a la comunidad disparando sin descanso contra el kiosco y la comisaría municipal, como si quisieran dejar claro que no solo apagan vidas, también borran símbolos. No era un ataque, era un mensaje escrito a balazos. Mientras la gente se escondía, la fiscalía y el ejército aparecieron horas más tarde, con la calma de quien va a recoger un paquete de correos. Ni hablar de prevención, ni hablar de respuesta inmediata, solo el trámite posterior, las fotos, los casquillos contados y un comunicado que todos sabemos dirá lo mismo de siempre. La pregunta es inevitable. Si un pueblo indígena queda bajo fuego abierto, ¿dónde está el Estado que presume de proteger a las comunidades? Porque aquí, mientras las balas vuelan gratis, la seguridad parece un lujo exclusivo para los discursos de campaña. En medio del silencio de las autoridades, la única voz que se escuchó fue la de la UPOEG. Y no fue un discurso solemne ni grandes comunicados, fue con frases que parecen sacadas de una película de terror. La gente se esconde a las 6 de la tarde y ya no sale de sus casas. Imagínense vivir con toque de queda autoimpuesto, no por decreto presidencial, sino porque los criminales lo dictan a punta de rifle. Los comunitarios lo dicen claro. Si el gobierno trabajara coordinado con los pueblos, vivirían con la paz que tenían antes, pero aquí la coordinación brilla por su ausencia. Es como un grupo de WhatsApp en el que todos están muteados. Y claro, mientras las comunidades piden apoyo, el gobierno responde con la estrategia de siempre. Mandar uniformados a tomarse la foto, anunciar que investigarán, caiga quien caiga, y luego lo que se cae es la investigación. La paradoja es dolorosa. Los pueblos que se organizaron para defenderse ahora terminan pidiendo protección del mismo Estado que parece especializado en llegar tarde. Y aunque levantan la voz, en Guerrero todo suena a eco, porque del otro lado de la línea solo se escucha silencio oficial. Pedimos justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ella mande a los que tenga que mandar, pero que se agarren a los culpables. Fue una masacre. Que fueran tan amables la gobernadora de apoyarnos. 5 días antes de que quemaran vivos a los 4 civiles en refugio de Apantla, la carretera rural que conecta El Cortijo con El Rincón se convirtió en escenario de una emboscada de manual. Un convoy de la UPOEG avanzaba en camionetas, convencidos de que lo peor que pudiera encontrarse eran baches. Sin embargo, ese fue un grave error. Al otro lado los esperaba un ejército de 40 gatilleros alineados como si fueran parte de un desfile militar, pero con AK-47 y rifles R-15 en lugar de banderas. Se encontraron casquillos de AK-47, R-15, del FAL y de otros tipos de armamentos muy poderosos, las cuales nosotros pues no tenemos ese tipo de armamento, sino que pues la tiene el narcotráfico. Mis compañeros llevaban puras escopetas.
La diferencia de fuerza fue grotesca. Los comunitarios apenas traían escopetas, como quien intenta pelear un tanque con resorteras. El resultado fue 13 policías comunitarios quienes cayeron en cuestión de minutos, mientras otros quedaron heridos de gravedad. Y si todavía alguien duda del nivel de impunidad, basta ver el nombre de los responsables. Los Ardillos, un grupo que controla al menos 10 municipios de Guerrero y que actúa con la comodidad de quien sabe que, aunque lo señalen, nadie los va a tocar. Tras la masacre, los autodefensas exigieron justicia, reparación para las familias y hasta permiso para portar armas de alto calibre. En pocas palabras, están pidiendo al Estado que al menos les dé chance de no morir con las manos atadas. Los Ardillos no son ninguna banda de reggaetón ni un equipo de básquet de barrio. Son una de las organizaciones criminales más poderosas y al mismo tiempo más toleradas de Guerrero. Controlan al menos 10 municipios, deciden quién vive, quién desaparece y quién puede abrir la tiendita sin pagarles cuota. Y aún así, oficialmente parecen invisibles, como si fueran un mito urbano con rifles. La emboscada contra los comunitarios no fue un hecho aislado. Días antes se habían rafagueado viviendas en el Cortijo y semanas previas habían dejado claro que podían entrar y salir de comunidades enteras sin que nadie los tocara. Es como si Guerrero fuera un tablero de ajedrez en el que los Ardillos juegan con reinas y torres mientras el Estado aparece con peones rotos y encima llega tarde a la partida. Su líder, César Ortega, es considerado generador de violencia, una etiqueta que suena más a aviso de WhatsApp que a una verdadera orden de captura. Porque aquí se acumulan comunicados, diagnósticos, reuniones, todo menos resultados. La paradoja es brutal. Todos saben quiénes son, todos saben dónde están, pero las únicas balas que circulan provienen de ellos. Y mientras tanto, la ley sigue siendo un rumor. Mientras Guerrero se hundía en fuego, en Jalisco la tragedia se multiplicaba. En menos de 24 horas, 2 familias fueron borradas de la faz de la tierra, 9 personas sin regreso, entre ellas 2 niños. El primer hecho ocurrió en El Arenal, dentro de una casa que terminó convertida en escenario de horror. 5 integrantes quedaron tendidos después de que 3 hombres en motocicleta irrumpieran de madrugada. No fue un robo, no fue un ajuste pequeño, fue un mensaje directo y escrito a tiros. Al día siguiente, en Guadalajara, 4 cuerpos aparecieron dentro de una camioneta abandonada, entre ellos 2 menores que nunca debieron ser parte de ninguna guerra. El detalle macabro no fue solo dónde los dejaron, sino el hecho de que la camioneta había estado estacionada ahí desde hace días, sin que nadie moviera un dedo. La explicación oficial apunta a posibles vínculos de una de las víctimas, como si la vida de los niños dependiera de las actividades de los adultos. Porque claro, en México la justicia funciona como lógica selectiva. Primero buscan justificar por qué murieron y después, si sobra tiempo, investigan quién lo hizo. La pregunta es inevitable. ¿Es esto seguridad o simplemente administración de cadáveres? La Fiscalía General del Estado apareció horas después, con la parsimonia de quien llega tarde a una fiesta que ya terminó. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hicieron? Bueno, lo de siempre. Recoger casquillos, tomar fotos y anunciar que se abrirá una investigación. Traducción: expediente nuevo para la bodega de casos sin resolver. Lo más irónico es que días antes estaba programada una reunión entre autoridades estatales y líderes comunitarios. ¿Qué pasó? Bueno, se canceló. Porque claro, ¿para qué hablar de seguridad cuando es más fácil dejar que la violencia hable sola? El guión se repite. El gobierno federal manda soldados que duran lo mismo que un suspiro, mientras la gente en Guerrero aprende a vivir con la rutina de los balazos. Los comunitarios piden coordinación, pero las instituciones parecen desconectadas, como si vivieran en universos paralelos. La prensa buscó a funcionarios estatales y, ¡sorpresa!, nadie respondió. Ni un tuit, ni un comunicado decente. Silencio absoluto. En México, hasta el Internet de los 2000 era más rápido que la reacción oficial. Y aquí está la paradoja. Mientras la gente entierra a sus muertos, las autoridades entierran las preguntas incómodas, porque en este país
el verdadero poder no siempre lo tienen los que disparan, sino los que callan. Lo que pasa en Guerrero y Jalisco no son casos aislados, son capítulos de la misma serie llamada México, territorio en disputa. Los protagonistas son siempre los mismos: criminales con rifles de guerra, comunidades que intentan resistir y un gobierno que aparece en los créditos pero nunca en la trama. Porque al final, lo más aterrador no es la violencia, sino la costumbre. Que la gente se esconda a las 6 de la tarde como si fuera regla de tránsito. Que los niños terminen en camionetas abandonadas. Que los pueblos enteros tengan que pedir armas al Estado, no para atacar, sino para sobrevivir. Y mientras tanto, las autoridades nos repiten la misma canción. Ya investigamos, ya atendimos, ya estamos presentes. Palabras bonitas, vacías, tan ligeras que el viento de Guerrero se las lleva antes de que lleguen a los oídos de la gente. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Quién gobierna en México? ¿Los que disparan o los que callan? Porque entre el ruido de las balas y el silencio oficial, el pueblo queda en medio, sin voz, sin protección y sin justicia. Si quieres que más gente se entere de lo que realmente pasa en el país, comparte este video, suscríbete y no dejemos que el silencio sea la última palabra. Si te gustan nuestras investigaciones, puedes ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.